Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yara Ñe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Todas las programaciones de Ñande Yara Ñe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yara Ñe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yara Ñe Nuevo Testamento. Como todos los días, nuestro curso bíblico sobre la palabra de Dios. Estamos reflexionando desde el Evangelio de San Marcos, es decir, conocer un poco esta estructura y sobre todo la teología que Marcos nos quiere transmitir, las enseñanzas del Evangelio según San Marcos. Es el primer evangelio que se escribe. El evangelista lo escribe esto, o la comunidad cristiana en su reflexión lo pone por escrito en el año 65-70 después de Cristo, más o menos en este tiempo. Nosotros estábamos mirando la estructura del Evangelio de San Marcos desde un aspecto, decíamos, toponímico. ¿Qué significa la estructura toponímica? Significa topos, topografía, lugar, el lugar de por sí, y luego nomos, nimia. Entonces toponimia significa desde ciertos lugares específicos, como parece que Marcos lo hace, 4 lugares específicos donde se desarrolla la misión de Jesús. En primer lugar es el desierto, el segundo lugar es la Galilea, alrededor del lago Genesaret, el tercer lugar es el camino, un Jesús que va en camino siempre, un Dios que va buscando al hombre. Y el cuarto elemento, el último, es Jerusalén, el lugar de la generosidad, de la entrega, de la muerte de Jesús por la humanidad. Bueno, esta es entonces la estructura, ¿verdad?, que nos presenta el Evangelio, sobre todo desde una lectura teológica toponímica, decíamos en su estructura. Hoy queremos mirar cuáles son estas cualidades del camino. Anteriormente ya estuvimos reflexionando los otros lugares, tanto el desierto como la Galilea, y ahora estamos en este tercer momento que es en camino. Y queremos mirar cuáles son estas cualidades del seguimiento. Ya hemos iniciado la
significación, ¿verdad? O sea, el inicio del camino. El inicio del camino eran dos elementos, ¿se acuerdan? Un Jesús que está constituido por la confesión, ¿verdad? O sea, se le conoce a Jesús en esta confesión que hace Pedro de Jesús. Tú eres el Mesías. Estamos en el capítulo 8, 27 en adelante, en esta tercera parte. Y luego también el mandato de Jesús para que guarde silencio sobre su propia identidad. Esto es importante que lo tengamos en consideración, estos dos elementos, porque aquí llegamos al caracuya, es decir, es lo que el evangelista nos quiere transmitir y el evangelista nos quiere contar. Por una parte, el descubrir la identidad de Jesús, saber quién es Jesús, la comunidad que ya conoce y se ha adherido a la persona de Jesús. Pero por otra parte también es muy cautelosa esta comunidad, porque les está diciendo este Jesús, este Mesías que ha venido en medio de nosotros, no ha venido para dar milagritos, no ha venido entonces para regalar dulce de leche, como decimos nosotros, sino que vino verdaderamente para dar a entender que el seguimiento de Jesús será con la cruz, tomar la cruz cada día y seguirlo. Es un compromiso personal, pero siempre en vista de la comunidad. Y por eso vamos a mirar un poquitito cuáles son estas cualidades. Ahí ya comenzamos a entender cómo se debe hacer este camino, cuál es la cualidad específica, cuáles son las características específicas que tenemos que hacer como cristianos en el seguimiento de Jesús. En primer lugar, ser cristiano significa seguir a Jesús, seguir a Jesús. Es decir, en ese momento en que también Pedro le dice, no, pero el Mesías no puede morir. Nosotros no estamos de acuerdo, le está diciendo Pedro a Jesús cuando él se presenta y dice, fíjense que el Mesías tendrá que padecer mucho, va a ser juzgado, va a morir, pero luego va a resucitar. Pero eso entonces estaba cambiando el chip, la mentalidad. Diga, tú y Pedro y colañan de Mesías. ¿Por qué? Porque no era eso lo que ellos estaban esperando según el Antiguo Testamento. Ellos están esperando en un Mesías triunfante, en un Mesías que viene a luchar, así como el rey David. O sea, el que le va a dar la libertad de todas las opresiones que ellos en ese momento estaban viviendo a causa del Imperio Romano en ese momento, ¿verdad? Pero significa seguir a Jesús otra cosa, totalmente diversa, ¿verdad? Este seguir es el cumplimiento de todas las esperanzas en que se había movido la naciente iglesia. Todo lo que vamos a encontrar entonces después en este evangelio de nuestro estudio es lo que había movido a esta iglesia naciente, cómo ellos también van descubriendo poco a poco y cómo ellos van presentando a Jesús de Nazaret a esta comunidad judeo que ahora es cristiana, judeo-cristiana. Seguir a Jesús entonces es entrar en el reino, es decir, es la realización, porque estamos hablando del reino de Dios. Recuerden que Marcos va a acentuar y va a insistir muchísimo, ¿verdad? El reino de Dios está cerca. Oíme peñan de apuitepe ayer. Ella pues ya es más ese, pero peganara y cuana, vaya pa peñan de yara o uma va cue. Are yesa pe yesa cua ye pañan de yara o me mañana de día. Entonces, siempre va a ser un entrar en esta dinámica, en esta búsqueda, en un adherirse a la propuesta que Jesús está haciendo. Es la del reino. La entrada entonces a este reino está universalmente abierta. No hay resquicios al sectarismo, absolutamente. Entonces no hay resquicios al sectarismo. Es decir, aquí siempre nos estamos abriendo a la comunidad. Y esta es una de las características esenciales tanto del judaísmo y el cristianismo, que es heredera del judaísmo, ciertamente, que después apunta totalmente a la comunidad. No se puede vivir en una forma sectaria porque de por sí la consecuencia, y si uno puede decir después la doctrina, ¿verdad?, que se va formando de esta vida en el seguimiento de Jesucristo, nos va a llevar sin falta a la comunidad. Es decir, mi conversión, mi vida está en función de mi propia comunidad. Como asimismo, es la comunidad la que después está siempre atenta a la necesidad de cada uno de sus integrantes. Es decir, nos salvamos en comunidad entonces. Debemos ayudarnos en la comunidad. Tenemos que dar pasos concretos dentro de la comunidad. Por lo tanto, la entrada a esta comunidad está universalmente abierta, no puede cerrarse.
absolutamente, porque es la característica de la iglesia como tal, es la característica de la tradición como tal. Está buscando y Jesús viene y abre la posibilidad a todos, a todos. Por eso es que hemos hablado también en un momento del aspecto bien misionero de la comunidad cristiana que están haciendo. No puede quedarse simplemente, decíamos, en una secta, sino que enseguida, una vez que se entiende la presencia de Dios en nuestra vida, eso nos empuja hacia los demás. Y desde ahí viene ese concepto de la misionariedad. Vamos a volver enseguida y vamos a seguir reflexionando con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. A partir del 4 de septiembre, Benedicto XVI se ha convertido en el papa más anciano de la historia. Bate el récord de León XIII, que vivió 93 años, 4 meses y 3 días. Eso sí, León XIII mantiene el récord del papa reinante más longevo, porque Benedicto XVI es papa emérito. El dato lo ha calculado la revista italiana Famiglia Cristiana. Es más complicado saber quién fue el papa más joven. El primado se lo contienden 3 pontífices de los siglos X y XI. Se trata de Juan XI, Juan XII y Benedicto IX. Los 3 tenían unos 20 años. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Alcanza tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Muchas cosas en el mundo pueden cambiar. Pueden pasar los años, las modas, cambia la humanidad. Pero hay una cosa que no cambia, es tu amor que me acompaña y tu fidelidad. Tú lo prometiste en tu palabra, con nosotros tú te quedas hasta el final. Tú estás conmigo y por eso yo me gozo en ti, Señor. Tú eres la alegría de mi corazón. Tú estás conmigo
en mi vida pueden pasar los días de risas, otros de tempestad. Pero hay una cosa que no se muda, es tu amor por mí que es eterno y tu infinita bondad. Tú lo prometiste en tu palabra, con nosotros tú te quedas hasta el final. Tú estás conmigo y por eso yo me gozo en ti, Señor. Tú eres la alegría de mi corazón. Tú estás conmigo y por eso yo me gozo en ti, Señor. Tú eres la alegría de mi corazón. Tú estás conmigo, me gozo en tu presencia, mi Señor. Tus lazos de amor me tienen muy bien amarrado. Tú estás conmigo, me gozo en tu presencia, mi Señor. No hay vacío, no hay soledad en tu amor. Queridos amigos, estamos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento, reflexionando sobre el Evangelio de San Marcos. Y estamos ahora hablando de una partecita, ¿verdad?, del Evangelio, que son las cualidades que nos propone Marcos y nos dice en su estructura general para realizar este camino. ¿Y cómo se va a realizar este camino? Y hasta ahora nos está pidiendo lo inicial, o sea, el camino inicial. ¿En qué consiste ese camino inicial? Y justamente en dejarse tocar por Dios, reconociendo y sabiendo que sin el apoyo fundamental de Dios va a ser imposible entonces hacer ningún camino, no vamos a poder hacer ningún camino, evidentemente. Y bueno, decíamos que nuestra vida cristiana, nuestra comunidad cristiana, la iglesia, el Cajal, surge verdaderamente desde la apocalíptica última judía que toman los cristianos, es decir, nosotros, que según la experiencia, la vida, la revelación de Dios, nos dice que la salvación de Dios sería inaugurada con el advenimiento del Hijo del Hombre. Jesús, entonces, que entra en nuestra historia, o mejor dicho, Dios que entra en nuestra historia a través o en la persona de Jesús de Nazaret. Mirá que este es uno de los misterios más grandes que nosotros tenemos que reflexionar también. Esto tendríamos que hablarlo desde la dogmática, ¿verdad?, para descifrar un poco más, entender lo que significa esta doctrina, ¿verdad?, de la encarnación. Nosotros después hacemos como doctrina en el momento en que comenzamos a querer explicar, es decir, lo pasamos por la razón, procuramos entender ese camino de Dios por nuestra salvación, ¿verdad? Y entonces, en esa elucubración, en ese pensamiento, lleva, ñañemo invaiteo bebé ñañe punuya eshamba, eva peñan de yara la heika, y se va a lleva, va eva peñan de yara la cual casea cueñan debe. Pero eso lo hacemos a través de un estudio profundo, ¿verdad?, del aspecto dogmático, ¿verdad?, porque ahí entramos entonces en lo que es la doctrina como tal. Y bueno, entonces así nosotros encontramos que es la encarnación, es la entrada, el advenimiento del Hijo del Hombre, ¿verdad?, que inaugura con su juicio el reino de Dios en la tierra. Y viste que tiene una misión específica, Manaú, Marañan de Yara o Uñan de Apite, ¿verdad? Ego cuoye pase y mimba, lleva. O mañana va para lo icoe, va esa vaya y coñaína. También talle pase ahí mí. No. Tiene una misión específica y es justamente esa de salvarnos. Es la misión de la salvación.
Hoy que veñan de pirebe ya es de. Esto sí que podemos decir así tal cual, hasta literalmente podemos entender el guaraní con respecto a lo que es la encarnación. Hoy que ñan de pirebe, es decir, Dios que se hace hombre, Dios que entra en nuestra naturaleza. Hoy qué, hoy cuajan maisha lleva. Es elemental y fundamental conocer esto, porque entonces cuando nosotros comenzamos a entender en qué nosotros podemos desgastar también nuestra vida por los demás, es justamente en ese entrar dentro de nuestra comunidad, entrar dentro del deseo, entrar dentro de ese camino de comunidad de lo que Dios quiere de nosotros, como la humanidad va caminando, buscando los elementos esenciales para que pueda vivir dignamente, para que podamos ser felices como humanidad. Que no sea, les voy a contar un caso, ¿verdad? No sé si es un chiste o qué es, pero una anécdota ahí, ¿verdad? Que escuché una vez y muy interesante. Dice que un presidente de la República se va para repartir juguetes por el Día del Niño. Y entonces se va y dice, aquí les traje muchos juguetes por Día del Niño y nuestro gobierno, etcétera, etcétera. Entonces, a moyo la VT y dice, pero señor presidente, a ver cuando te ve las juguetes, aquí los niños no comen, aquí los niños no comen, entonces necesitamos comida. Entonces, enseguida veía la tiba y la detective y la moría volando carulla, la peña importante vecina, a llevar la temiu. Y entonces él no quería pelar, ¿verdad? Porque ahora es juguete, ¿cómo voy a hacer? Entonces cambió su discurso y le dijo, entonces, atención niños, ninguno de ustedes, si no come la sopa, si no come lo que le da su mamá, no pueden recibir el regalo. Otro lo itea, oye. Y justamente ¿por qué? Porque muchas veces nosotros no estamos entendiendo cuál es el caracú, ¿verdad? Entonces queremos maquillar, queremos cambiar la situación. Sin embargo, nuestro Dios lo que hace es entrar en nuestra historia. Hoy qué lleva peñan de pirebe. Y eso es lo que justamente nos está diciendo desde este movimiento, que los primeros cristianos lo entienden muy bien. Y entonces ellos identificaron a este Hijo del Hombre con Jesús. El Hijo del Hombre encarnado, entonces, Dios mismo que se encarna en la persona de Jesús. Y esperaban con impaciencia su retorno o parusía. Esto viene como un segundo elemento, ¿verdad? Después de que Dios se haya encarnado, ellos lo reconocen en la persona de Jesús que ha entrado en nuestra historia, pero que después padece, ¿verdad? Sufre, muere, pero sobre todo resucita. Y entonces, desde ese momento, esa comunidad comienza a esperar su retorno, su parusía. Y con esto entonces iniciaría el reino de Dios sobre la tierra. Es decir, con la parusía comenzaría el reino de Dios. Aquí tendríamos que entrar también, ¿verdad?, a explicar un poco, pero si ustedes vuelven, procuren entonces lo que tienen la posibilidad de mirar los primeros cursos bíblicos de este programa, de Yaran en Nuevo Testamento. Nosotros le dedicamos por lo menos 2 o 3 estudios bíblicos a esta palabra parusía, la parusía, porque aquí los cristianos lo que están haciendo es, dice, esperar con impaciencia su retorno o la parusía del Señor. Decimos también la segunda venida gloriosa del Señor. La palabra parusía significa justamente ese corte. En una historia lineal, entonces la parusía es esa intervención, esa presencia, esa irrupción de Dios entonces en nuestra propia vida. Y entonces lo que ellos estaban esperando, esta primera comunidad cristiana, al reconocer en la persona de Jesús al Hijo del Hombre, al Dios que se ha encarnado, y al ver toda esa historia y todo ese camino que ha hecho, que aparentemente ha sido un fracaso también, ¿verdad? Porque Él se ha presentado como el Mesías, pero después ese Mesías que muere en la cruz. ¿Pero cómo puede ser eso? Y tenemos varios pasajes y hemos hablado y hasta ahora estamos mirando en ese inicio del camino, ¿verdad? Como Pedro mismo, que es el jefe de la comunidad y que nos representa a todos nosotros, le había dicho a Jesús, no puede ser eso.
El Mesías no puede morir. El Mesías viene para darnos dulce de leche, caramelito, o sea, que nos salve de esta situación. Y Jesús le dice, no, el cristiano, el que me sigue, condición del seguimiento es tomar la cruz cada día y seguirme. Lo que yo estoy haciendo es acompañarles, estoy con ustedes hasta el fin del mundo, pero son ustedes los que tienen que poner en movimiento la historia y el cambio. Dios nos ayuda, Dios nos acompaña, Dios nos fortalece, Dios nos regala todo lo que necesitamos, pero para que nosotros nos esforcemos e implantemos el reino de Dios en medio de nuestra comunidad. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Alcanza tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Te doy mis manos para que tú puedas construir. Te doy mis pasos, llévame a donde quieras ir. También te doy mis labios para proclamar toda palabra que nos lleve a amar y que mi voz sea solo para ti. Quiero abrazarme
a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos, buscarte solo a ti, buscarte solo a ti, oh mi Jesús. Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos, buscarte solo a ti, buscarte solo a ti, oh mi Jesús. Te doy mis manos para que tú puedas construir. Te doy mis pasos, llévame a donde quieras ir. También te doy mis labios para proclamar toda palabra que nos lleve a amar, y que mi voz sea solo para ti. Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos, buscarte solo a ti, buscarte solo a ti, oh mi Jesús. Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos, buscarte solo a ti, buscarte solo a ti, oh mi Jesús. Buscarte solo a ti, buscarte solo a ti. Oh, a ti, Jesús. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos reflexionando el Evangelio, ¿verdad? La teología de San Marcos, leyendo esta tercera parte según la estructura de nuestro estudio, una estructura toponímica, es decir, sobre los lugares, los nombres de los lugares. Ahora estamos en el tercer momento, el tercer nombre, en camino, el seguimiento de Jesús que se da en camino. Aquí lo encontramos prácticamente a un Jesús que está buscando. Tenemos el ejemplo, recién hemos hablado del joven rico, que nos habla también de un desprendimiento total. El seguimiento de Jesús significa desprenderse totalmente, pero también decíamos que es creer en Jesús, pero también nos preguntábamos y decíamos, ¿pero qué quiere decir creer en Jesús? No es entonces ese simple decir, sí, ya hoy, ya le colache santito, ya bautizaba después, sino que el creer en Jesús trae como consecuencia una acción de la vida cristiana con esos 4 elementos que ya hemos presentado, del querigma, de la formación, es decir, la catequesis, de la liturgia, es decir, de la celebración, y sobre todo ese 4º elemento que es de la diaconía. Oye, ya pona veñandera pisar. Vamos a seguir un poco. El joven, sin embargo, dice, se aleja pesaroso. Pues, lo que Jesús le pidió, lo que Jesús nos pide, o lo que Jesús pide a cada cristiano, es bastante difícil, porque le dice el vender todo lo que tienes significa el despojarte, vos te despojás como persona. Y entonces, él no le sigue a Jesús, Esta es entonces la parte que nos presenta el evangelista, pero como opuesto a lo que es como propuesta, porque la propuesta es del seguimiento de Jesús. La característica es el ponerse en camino detrás de Jesús, creer en Jesús. Pero aquí él no sigue a Jesús.
Y por lo tanto, de aquí viene la dificultad a los ricos para entrar en el reino de Dios. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿dónde está la dificultad para seguir a Jesús? Y justamente esta dificultad para entrar en el reino de Dios está en el hecho de que nosotros nos encerramos en nosotros mismos. Nosotros no damos ese paso hacia los demás. Nosotros entonces estamos en nosotros mismos, encerrados en nosotros mismos. Las riquezas, atención, son un obstáculo para seguir a Jesús y para entrar en el reino. La riqueza de por sí, cuando nosotros simplemente nos preocupamos y miramos simplemente en aquello que nos conviene, que para nosotros es nuestra seguridad, porque la riqueza pues es esa característica la que nos vende, que nosotros pensamos que a través de las riquezas nosotros estamos súper seguros, nosotros nos sentimos, ¿verdad?, como realizados. ¿Por qué? Porque tenemos esa seguridad, aunque sea una seguridad un poco falsa, ¿verdad? No es esa verdadera seguridad. Y entonces esto es lo que nos pone como obstáculo para ese desprendimiento. Nosotros nos aferramos a las cosas del mundo, nos aferramos incluso a nuestro tiempo, eso también es una riqueza. Nos aferramos simplemente a nuestras actividades, nos aferramos a las cosas que nosotros queremos hacer. Y nos cuesta abrirnos ¿a quién? A la comunidad, a la comunidad. No sabemos dedicar nuestro tiempo a los demás. Y entonces cuando nos aferramos, cuando nos cerramos, cuando nos quedamos dentro de nosotros mismos, ciertamente que estamos haciendo lo que nos dice aquí el Evangelio. Estamos siendo un obstáculo, estamos siendo un obstáculo. Encontramos obstáculos concretos que son riquezas nuestras, que nosotros consideramos nuestras propias seguridades. Entonces, por lo tanto, es imposible, si no le seguimos a Jesús, entrar en el reino. Son obstáculos para el reino. Ahora, con esta identificación, queridos amigos, el cristianismo ha dado un gran paso adelante hacia una supresión de la escatología. Esto sí que es bueno que sepamos, ¿verdad? Y vamos a explicar mejor por qué es una supresión, ¿verdad?, que se da a la escatología. Esa esperanza cristiana no se va a cifrar ya en el retorno del Cristo, sino en el seguimiento. Vamos a ver un poco y vamos a explicar. Aquí hay dos elementos que nos pueden ayudar muchísimo, ¿verdad?, a entender mejor nuestro caminar de la vida cristiana, que hasta ahora nosotros, a pesar de que ya pasamos 2000 años de cristianismo, si nosotros no nos formamos, si nosotros no nos educamos, ciertamente que vamos a seguir siempre un poco como en la nebulosa. Y entonces con esa famosa frase, ¿verdad?, el católico ignorante, futuro protestante, o sea, protesta por cualquier cosa, porque no entendéis. Entonces comienza a protestar sin saber que el fundamento está todo aquí, ¿verdad? O sea, tranquilamente, la ñepo en una oreja, entonces vas a encontrar la respuesta, Realmente, siempre vas a encontrar toda la respuesta desde el Evangelio de Jesucristo. No hace falta que te vayas detrás de otras sectas, detrás de otras ideologías en realidad, o de propuestas diversas, como dice Pablo. Aunque un ángel venga y les predique algo que es diferente a aquello que yo les dije, de Pablo, aquello que yo les prediqué, ese sea un anatema, así luego le llama. Hasta un ángel lo anatemiza, ¿verdad? Anatema, quiere decir que sea maldito, y Pablo, maldito. Aunque sea un ángel que venga y les proponga algo diferente a aquello que yo les he predicado. Imagínense lo que nos dice Pablo. Y eso es lo que pasa muchas veces, lastimosamente, eso es porque no nos formamos, lastimosamente. Y entonces te vienen con propuestas así, ¿verdad? De aquí para allá, un caramelito, un dulcecito, ante situaciones, ¿verdad?, en que nos encontramos por A o por B motivo y que no supimos acompañarnos. Viste que es la comunidad. Porque normalmente la gente que va a la secta, ¿qué es lo que te dice? Lo primero que te dice es, yo no encontré, dice, en mi iglesia, o yo no encontré en fulano de tal. Entonces, marela un boyaina, y justamente un boya la comunidad, ¿viste? Viste que la comunidad es esencial y fundamental. Pero recordemos
que también vos sos comunidad. Y entonces es cuestión de buscar, es cuestión de formarse, es cuestión de que nosotros entonces estemos preparados como comunidad para poder dar pasos concretos. Nadie es dueño de la verdad, nadie es dueño de la verdad, sino que solamente Dios, que nos va revelando, y justamente nos va revelando a cada uno de nosotros a través de la comunidad. Y por lo tanto nos hace falta ir detrás de otras ideologías o de otras ideas o de otras propuestas, porque si nosotros lo hacemos en serio, vamos a encontrar a este Jesús que nos da la respuesta allí donde estamos, es decir, en ese grupo de nuestra propia comunidad. Queridos amigos, volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Muchas veces la vida muestra su lado oscuro. En solo un instante todo se detiene. En ese momento de tristeza, sintiendo el corazón vencido, ya sin fuerzas. Y vienen preguntas a mi mente, pidiendo explicaciones a esta vida, con el corazón herido que solo grita: Señor mío, ¿en dónde estás?
convierten en un puente que me lleva a ti, y las tristezas desaparecen, porque yo sé que te tengo aquí, y renuevo todas mis fuerzas, conociendo tu gran amor, derribando todos mis miedos, porque yo sé que te tengo aquí. Enredado en mi historia, doy vueltas a páginas, entre versos y palabras, una frase me responde, y lentamente una lágrima cae cuando dices, déjame ser yo. Nadie podrá cortar mis alas, nadie impedirá que a mis sueños pueda volar, porque cuando el dolor es muy grande, sé que en tus brazos puedo estar. Y mis lágrimas se convierten en un puente que me lleva a ti, y las tristezas desaparecen, porque yo sé que te tengo aquí, y renuevo todas mis fuerzas, conociendo tu gran amor, derribando todos mis miedos, porque yo sé que te tengo aquí, junto a mí, junto a mí. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra de Dios desde el Evangelio de San Marcos, en esta estructura que le llamamos toponímico, topo lugar, nombre de lugares. Estamos en camino. Esto sería lo que ahora reflexionamos y estamos exponiendo, ¿verdad? Vamos a mirar un poco el aspecto que decíamos recién, que no hay, dice Jesús, nadie que haga prodigios en mi nombre y pase a renglón seguido a maldecirme, a hablar mal de mí. La gran realidad de fondo, en este sentido, que hace posible este feroz, así luego nos dice nuestro autor, universalismo, es que quien no está contra ustedes está a favor de ustedes. El que no está contra nosotros, ¿verdad? El que no viene en contra de nosotros, a atropellarnos. Entonces, esa persona en realidad está a favor de nosotros. Una realidad que llega hasta el pequeño detalle del caso del agua. El menor bien, esta es una realidad, ¿verdad? Que llega hasta el pequeño detalle del caso del agua. El menor bien que hagan a sus discípulos, aunque sea chiquitita, lleva como dar un vaso de agua, por eso justamente esta realidad del agua. Entonces, si ustedes hacen eso, al darles un vaso de agua, por ejemplo, porque son de Cristo, dice en favor del que lo da. Dicen en favor del que lo da. Entonces, esto es como un premio, es como un regalo, ¿verdad? Del hecho de que yo, dice, esté dando aunque sea lo mínimo, que es un vasito de agua al que más necesita. Son los hombres los que toman posición ante los seguidores de Jesús, como antes lo han tomado ante Jesús
y no los seguidores los que toman postura ante los demás hombres, ante los demás hombres. Aquí también tenemos el elemento fundamental del seguir a Jesús, ¿verdad? Porque siempre estamos en esta parte toponímica que es el camino, pero en este camino lo que nosotros estamos haciendo es, estamos siguiendo a Jesús. Por lo tanto, como seguidores de Jesús, como antes lo han tomado ante Jesús y no como seguidores los que toman postura ante los demás hombres, ¿verdad? Sino que es ante Dios. Es Dios el que nos premia, digamos. Es Dios el que nos restituye. Es ante Dios, es la convicción de ese amor hacia Dios, el que me empuja por el bien de la humanidad, por el bien de la comunidad. El cristiano está en favor de todos los hombres. El cristiano está en favor de todos los hombres. Tienen que continuar la labor que comenzó Jesús. Esta era la misión, la misionariedad. Nosotros tenemos que continuar con esa labor que el Señor había comenzado. No podemos condenar, separar a nadie que no esté en contra de ellos, que comienza tras Jesús. No podemos entonces estar de esta manera, que debamos condenar, que debamos separar, que debamos meterle entonces de ahí prácticamente bajo la cama, ¿verdad? O meterle en un calabozo o donde sea, ¿verdad? Para poder castigarlo. No. Aquí entonces es más bien, en el fondo, se está oyendo la teología de San Juan. No he venido a condenar, sino a salvar. Porque muchos de nosotros queremos condenar, ¿verdad? Queremos ser rápidos y somos luego rápidos. Miramos algún defecto, miramos alguna situación equivocada, miramos situaciones que no funcionan y entonces en ese momento, ¿verdad? Nosotros como que entramos, como que atropellamos, como que queremos hacer algunas cosas que van por encima, en realidad, de todo lo que puede ser un valor comunitario. Entonces, mucha atención en este sentido. Por eso Jesús dice, a través de San Juan principalmente, no he venido a condenar, sino a salvar. Ahora, el camino del seguimiento no es otra cosa que convertirse en el hombre del Evangelio. Entonces, nosotros tenemos que ser hombres de palabra, hombres del Evangelio, hombres de la buena noticia. Es un camino de seguimiento, ¿verdad? Debemos integrarnos en esta obra de salvación de Dios. Eso significa entonces seguir a Jesús, entrar a formar parte de su obra que llega a su máximo esplendor con Jesús resucitado. Lo máximo que nosotros podemos ver, lo máximo que nosotros podemos recibir es justamente de un Jesús resucitado, porque es la resurrección. Anda yare koioi porque ñandente anda yare koseya lleva porque ñande yara como invite ñande peñande pope ñande yaye poyai hanguaisha ese año ñe puruya y bueno guatabe peteco de pajuja peteco de mona. Pero ¿de quién depende? Y depende de nosotros. Entonces, esto significa, ¿verdad? En este camino, por lo menos, que somos hombres que tomamos posiciones, dice. Toman posición. Seguir a Jesús. Estoy en este camino. Allá posee, allá va. Entonces, como antes también tomó alguien ante Jesús mismo, y también aquellos que no son seguidores de Jesús, los que toman postura también ante los demás hombres. Algunas veces decimos que no somos, ¿verdad?, seguidores de Jesús, así por lo menos en una conciencia. Estamos en la pesa. Lleva inda él a ser religioso y tereía. Pensamos, oye, bueno, senda él a ser religioso y tereía. Entonces, pero yo digo, aquí es cuestión más bien de una formación también, la catequesis lo que nos falta. Catequesis. Aupea la yapona. Así para la catequesis es fácil para, por una parte, luego enseñar, o mejor dicho, adoctrinarnos, leer, escuchar, saber cómo actuar. No es fácil transmitir, ¿verdad?, los elementos fundamentales. Pero por otra parte también es muy difícil. La yagua pues anguaña en dumba y cabaña de yarañe Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, aprendiendo con Jesús, liturgia de la palabra, jóvenes con los jóvenes, apecha. Es fácil va lleva. Pero upeaña de ñañe moyana ñañe mocuna.
Es la única manera. La pues uno ahí, cuando yo comencé a estudiar, a leer todos estos elementos, no piensen que yo ya hay papamoy, hay papamoy, o nacemos hoy, no señor. El guapinderi hay, a pecha, jarejo, ese inabegato. Y bueno, es esa práctica, ese deseo, ¿verdad? Pero no se olviden de algo elemental y fundamental. Tiene que ser también ese ardor profundo del corazón, ¿verdad? Que lo tenemos que sentir como una vocación. En la medida en que lo sentimos como una vocación, ciertamente vamos a hacer lo mismo también, ¿verdad? Eso va a significar para nosotros, quien no está contra nosotros, entonces está a favor de nosotros. Que ojalá así sea también nuestra vida. Queridos hermanos, por el día de hoy nos vamos despidiendo de nuestro programa Ñan de Yarañé Nuevo Testamento. Les voy a impartir la bendición, que el Señor les bendiga siempre, les acompañe en todo momento. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñan de Yarañé Nuevo Testamento. Todas las programaciones de Ñan de Yarañé tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñan de Yarañé con el Padre Víctor Luis Cabañas.